buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:08. Estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado. Pero vamos a hablar de otra cosa, una disculpa, la cápsula está distinta. El día de hoy vamos a hablarte acerca del amor a la carta. Esta idea que de pronto se van haciendo las personas de que, quizás antes era más clásico el llamarlo el príncipe azul, ¿no? En el caso de las mujeres, que debe de tener tal y cual característica. Y con pues ya no novedosa entrada, ya tiene bastante tiempo, pero sí a través de toda la cuestión de Internet y los usos que se le ha dado a Internet, bueno, pues de pronto pareciera que verdaderamente se está como pidiendo una pizza, ¿no? Que quiero que tenga tal y tal ingrediente, pero que no tenga tal otro, pero yo soy alérgico a esto, entonces eso que no lo haga la persona y así se supone se encontrará la persona indicada, ¿no? Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Te recuerdo nuestros medios de contacto, si tú quieres compartirnos algo durante el programa, los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83 y también tenemos un número celular para que nos hagas llegar tus mensajes vía WhatsApp 333 822 3208. Y ya corriendo con esta cuestión, sería interesante pensar saber cuál es tu opinión, qué piensas acerca de esto, acerca de esta manera como idealizada de pensar en una pareja. Muchas veces se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de persona te gusta a ti? Y ya las personas pueden poner a lo mejor algunas características físicas, a lo mejor algunas características de comportamiento, alguna persona, un hombre que sea trabajador, un hombre que sea sincero, un hombre. ¿Tú de dónde crees que provengan estas expectativas y realmente qué tanto de ahí puede verdaderamente surgir el amor, ¿no? A mí se me hace muy interesante, Gaby, este tema, principalmente porque nos podemos hacer esta falsa idea, ¿no? De que uno entonces tal vez tendría que entrar sin expectativas a una relación. Pero todos vamos teniendo un deseo inconsciente que nos va pintando un camino justamente para comenzar con nuestras relaciones. ¿Qué tipo de persona me parece atractiva? ¿Cuáles son los rasgos que yo considero atractivos? Mucho más allá de lo que conscientemente pudiéramos hablar. Porque podríamos decir, para mí es muy importante una persona que no diga mentiras, una persona que tenga tales y cuales valores, una persona que se comporte de tal forma y de repente nos llega alguien y nada que ver, ¿no? y todas esas cosas que dijimos no tienen nada que ver con la persona que tenemos enfrente. Sin embargo, nos sentimos enamorados de esa persona, porque uno no elige de quién se enamora. Tal vez haya ciertos aspectos que nos hacen a veces hasta como especie, ¿no? O como individuos, que nos llame la atención ciertas personas. Tal vez una figura en específico, corporal, tal vez un color de ojos, tal vez un tono de piel, cosas que nosotros podríamos decir, si tuviéramos, digamos, las dos cosas enfrente, podríamos decir, a mí me gusta más esto que aquello. Pero al momento de elegir una relación, de elegir entre comillas una relación, nosotros no decidimos de quién nos enamoramos. Hay cosas que nos van acercando a ciertas personas que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestro consciente, ¿no? De nuestro poder consciente. ¿Por qué? Porque justamente ahí es en donde todo esto que hemos vivido y que nos fue determinando de pequeños hace de las suyas y que nos permite continuar con una vida como ya la conocemos. Digamos que nosotros ya vamos teniendo estos modelos. No quiere decir que sea esta repetición como también vulgarmente se quiere entender. No es que nosotros busquemos a alguien idéntico a nuestros padres o idéntico a tal persona, sino que a través de estas figuras se fue formando un modelo que es justamente en donde queda fijo nuestro deseo inconsciente. Y a veces va mucho más allá de ese modelo, sino justamente de un goce, podríamos decirlo, en una situación un poco ya más perversa. Pero, ¿qué quiere decir esto?
Una vez más, que nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre la persona que elegimos. Con todo, y estas nuevas herramientas que vamos teniendo en la modernidad, que justamente es lo que pareciera que da esta ilusión de tener un amor a la carta, ¿no? El otro día estaba leyendo un poquito sobre las interacciones que tienen estas personas y es bastante llamativo. ¿Por qué? Porque se ha vuelto ciertas herramientas del celular una cosa realmente casi empresas multimillonarias, billonarias, ¿no? Por el uso de este tipo de aplicaciones, por la cantidad de personas, para empezar, que utilizan estas supuestas herramientas. Y cómo hay, desde el caso de esta persona, que se conocieron y se casaron y ahora viven contentísimos, en el reportaje que vimos, ¿no? Nosotros no podemos hacer un análisis psicodinámico comparativo de lo que está sucediendo en esa relación, pero que nos va dando también una puerta y una pauta justamente para comenzar relaciones. Comenzar relaciones que uno podría decir son más como más transparentes. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos poniendo todo lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta. Pero, entonces, ¿qué es lo que nos va ligando a estas personas? Lo que nos va ligando a estas personas no tiene nada que ver con lo que está ahí escrito, sino con lo que nosotros podemos ver de esas personas. Y ahí es muy común que a través de este tipo de aplicaciones sea conocer a 15, 20 personas y que ninguna de esas personas sea, digamos, compatible con nuestra personalidad, que no nos haga sentir bien. Muy distinto de que podríamos decir, bueno, ¿a cuántas personas conocieron mis padres cuando decidieron finalmente establecer una relación? Podríamos decir, contadas con una mano casi. ¿Por qué? Porque la interacción tendría que ver más con este momento y al ser más intenso, al ser más completa, no hubo necesidad de estar brincando de un lado para el otro. De esto vamos a hablar, así que quédese con nosotros, vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de amor a la carta y, bueno, comentábamos, ¿será acaso que esta idea que probablemente todo el mundo se haya hecho en algún momento de las características que puede llegar a considerar agradables en una persona, será que el listado de estas características verdaderamente sea capaz de detonar este enamoramiento entre dos personas? Es curioso, por ahí en algún momento ya hace bastante tiempo hablábamos de esta situación que de pronto, bueno, ya se vuelve hasta cierto punto cómica y se vuelve un tanto viral, de la situación de ser el mejor amigo o la mejor amiga de alguien, ¿no? Y es como la situación clásica en que, bueno, pues este dichoso mejor amigo o mejor amiga quiere algo romántico con la otra persona, pero la otra persona en absoluto. Y por ahí se ve más claro el hecho de que simplemente no hay nada que genere pasión. Una persona puede tener muchísimas características físicas incluso y también de comportamiento y a lo mejor sus valores, etcétera, etcétera, que tú puedas considerar ideales probablemente, pero probablemente no habrá nada que detone esa pasión, ese interés. Y muchas personas van así, tal cual, eligiendo como si estuviesen eligiendo un auto o una casa, ¿no? A una persona que sea lo más conveniente posible, no en un sentido de conveniencia de esa que va por el dinero, que va por otras cosas muy desleales, sino en el sentido de decir, bueno, esta frase, ¿no? Es un buen hombre o es una buena mujer. Puede ser un buen hombre y puede ser una buena mujer y a lo mejor no te despierta nada, ¿no? Ese es el problema. Y en muchas ocasiones no significa que tenga que ser un mal hombre o una mala mujer para que verdaderamente las cosas funcionen. Pero sí hay muchas situaciones, muchos casos en los que las personas, luego de pasar cierto tiempo en matrimonio a lo mejor, o en pareja con alguien con quien accedieron
hacer familia o accedieron a estar por una decisión muy fríamente calculada, en el sentido de que era una buena persona, se trataba de una o un buen candidato para pareja, pues se dan cuenta que están aburridísimos, ¿no? Y que les encantaría poder seguir una relación con esa persona sin que tuvieran nada que ver en el terreno romántico, porque no hay nada romántico, ya sea estas relaciones que de pronto parece como que se trata más bien de un excelente amigo o de una excelente amiga, o estas relaciones aún más comunes en las que parece que se quisiera al otro como se quiera a una madre o como se quiera a un papá, ¿no? Que se le tiene muchísimo cariño, es una persona que te cuida, que ve por ti, pero no está la pasión, ¿no? Y muchas veces las personas piensan, bueno, ya en el caminito me iré enamorando de la persona. Y eso no sucede. Verdaderamente, este lapso que Freud describía como enamoramiento, en el sentido de todo ese estallido, de toda esa emoción y todo ese furor que luego cesa y ya inicia un amor simplemente sin toda esa locura del enamoramiento, en muchas ocasiones no aparece. Y cuando no aparece, no va a suceder más adelante. No va a llegar un momento en que súbitamente de una persona a la que ya conocías y a la que ya tratabas durante mucho tiempo y muy cercana, porque bueno, podrá haber alguien a quien conocías ahí por encimita y una vez teniendo un trato más cercano surge algo distinto, ¿no? Pero no va a ocurrir que te cases con una persona porque te cae bien, porque es un muy buen amigo, porque es una muy buena amiga, y de pronto, de la nada, te empiece a surgir todo esto. Entonces, este es un engaño que se hacen muchas personas cuando sin saberlo no estaban buscando una pareja realmente, estaban buscando otra cosa, estaban en ausencia, en carencia de otra cosa que en ese momento de su vida era más imperante, como puede ser una mamá o como puede ser un papá. Y entonces lo buscaron en la pareja, sea hombre o mujer. Se puede buscar una madre en un hombre, se puede buscar una madre en una pareja hombre, es decir, una mujer buscarlo en un hombre. No tiene que ser como a la par con el sexo de aquello que se está buscando. Y bueno, pues se encuentran ya a la mitad del camino totalmente perdidos, ¿no? Y mira, Gaby, tenemos ya aquí algunas participaciones. Una persona nos está platicando un poquito de su experiencia, ahorita que estamos hablando de esto. Nos dice, hola, yo recién terminé mi matrimonio. Bueno, estoy en ese trámite y se vienen muchas interrogantes en el recuento de los daños. Y creo que un determinante fue que idealicé a mi pareja. Y hoy reconozco que tenemos diferencias en ver la vida en aspectos importantes. No hacíamos pareja, pero me engañé. En fin, la vida son experiencias, aprendizajes. Muchas gracias por tu participación. Y sucede algo curioso, no sé si haya sido tu experiencia también haber conocido a tu pareja en este tipo de medios de los que estamos hablando el día de hoy, pero hay algo que va sucediendo en las relaciones que no nos acaba de quedar muy claro, ¿no? Si una relación se termina, no quiere decir que una relación haya fracasado. Tal vez desde un punto de vista externo se ve como un fracaso en la vida afectiva de esa persona, ¿no? Uno podría decir, no puede sostener una pareja, no ha tenido una relación significativa en toda su vida. Sin embargo, esto, más que un fracaso, podríamos entenderlo también como un triunfo de nuestro deseo inconsciente. Y esto es en donde podemos cambiar un poquito la óptica para poder entender este tipo de problemas y que también van de la mano con lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué alguien buscaría una relación así, ¿no? Tú ahorita ya estabas planteando un poquito alrededor de esto, Gaby, con esto del romanticismo y que si entonces no hay ningún vínculo, ¿por qué alguien buscaría una relación en este sentido, ¿no? Alguien nos podría decir, bueno, es que yo conozco a alguien, ¿no? El amigo de mi primo sí buscó una relación así, pero lo buscó con sus conocidos y lo buscó en una persona con la cual sí pudiera congeniar y sí se pudiera entender. No solamente era alrededor de una relación sexual, su intención sí era esa. Pero, ¿cómo es que podemos buscar una persona para vincularnos utilizando una carta?
¿no? Una carta así como de restaurante, porque todavía podríamos decir que en cartas podríamos conocernos tal vez un poco más, ¿no? Pero ¿cómo podríamos utilizar este tipo de herramientas para conocer a alguien y esperar conocer a alguien, ¿no? Tal vez nosotros nos vamos convenciendo, de la misma manera como se estaba hablando hace ratito, nos vamos convenciendo de que hacemos las cosas por una razón, sin darnos cuenta de que nuestro objetivo es otro, de que nuestro objetivo es no conectarnos con esa persona, de que nuestro objetivo es que sea alguien desechable, ¿no? ¿Por qué? Porque también sucede algo bastante difícil cuando uno establece una relación. ¿Con quién nos relacionamos nosotros? Nosotros nos relacionamos con las personas que tenemos cerca, con conocidos, ¿no? ¿Con qué personas nosotros tenemos material para formar una relación de pareja en este sentido, ¿no? Tal vez es la prima de mi amigo, tal vez es la hermana de mi amiga, tal vez es la amiga de mi prima, tal vez es mi vecino, mi vecina, pero son personas que están cerca de nosotros. Y cuando comenzamos una relación ahí, se vuelve algo bastante personal, con todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque todos se enteran que nosotros estamos llevando una relación. Porque ahí ya no es alguien que simplemente podamos desechar, sino que se vuelve una parte de nuestra historia, una parte fundamental de nuestra historia. Así haya sido poquito o haya sido mucho, porque nosotros nos seguimos moviendo en los mismos círculos. Vamos a estar, queramos o no, de alguna manera comunicados. Nos vamos a volver a ver en alguna reunión, vamos a volver a hacer algún otro encuentro sin que nosotros lo estemos buscando. Y a veces se vuelve tan molesto como que es el hermano de mi mejor amigo, ¿no? O la hermana de mi mejor amigo. Pues entonces ya como era mi compadre y nosotros seguimos siendo amigos, ¿qué sucede? Y con las relaciones a la carta no. Y ahí nos podríamos dar cuenta cómo estamos intentando aventar un poquito más lejos la posibilidad del fracaso para no sentirlo tan fuerte, para que no se vuelva algo molesto para nosotros en un futuro. Y haciendo esto, de alguna forma, nosotros estamos cumpliendo nuestro deseo. Estamos buscando una relación a la cual no le vemos mucho futuro, pero como está tan lejos, tampoco le vemos mucha inconveniencia. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca del amor a la carta. Y antes de continuar, te recordamos que ya está cada vez más cerca este evento Salud, Mente y Cuerpo, en donde se estarán presentando una serie de conferencias. Podrás escuchar a Luisa Ortega, a Gilberto Priego, a Oscar Bañuelos, a Alex Sánchez y a Mauricio Alberto Aguilar el sábado 21 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Salón Regional, la planta alta de Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre y además a las primeras 100 personas en llegar se les hará un obsequio. Y bueno, continuando con esta cuestión, decíamos entonces que no es que surja a partir este enamoramiento, esta pasión que te puede despertar otro, no surge a partir de la razón. Puede que razonablemente una persona cumpla con ciertas características considerablemente buenas, ¿no? Pero esto no significa que va a despertarte una emoción en particular. Esto quizás será muy fácil entenderlo en el sentido de que en muchas ocasiones tú puedes intentar convencerte de algo. Por ejemplo, puedes sentirte muy culpable por X situación, ¿no? Aunque tú sabes que no tiene ningún sentido, ¿no? Tú sabes que quizás lo que hiciste fue lo correcto, que era totalmente justo, que no fue nada en donde atropellaras a otra persona, etcétera, etcétera. Y te puedes hacer esta idea en la cabeza, lo puedes tener muy claro en la cabeza,
pero el sentimiento de todas maneras lo tienes. Igual yo creo que pasa más con el enojo, ¿no? La mayoría de las personas son más propensas, lamentablemente, a enojarse que a tener sentimiento de culpa. Y en muchas ocasiones, de pronto hay algo que te puede llegar a enfadar mucho, ¿no? Te enojas con una persona. Y si te pones quisquillosamente a pensar las cosas, pues a lo mejor te das cuenta que tuvo razón o que no tienes por qué estar molesto. Y lo puedes saber en tu cabeza, pero eso no va a modificarte el sentimiento. Bueno, entonces ya se me quitó el enojo. De todas maneras, muchas de estas cosas se escapan y continúa el enojo. Claro, el poder razonarlo es verdaderamente importante porque nos detiene de actuar. Si yo estoy muy enojado y digo, bueno, de todas maneras pensando, no me voy a quitar el enojo, sí, pero si lo piensas y sopesas, sí, puedes detenerte de hacer alguna tontería, ¿no? Y puedes irte dirigiendo independientemente de esto que vas sintiendo, ¿no? Sin dejarte arrasar por los sentimientos. Sin embargo, no va a modificar esto. Y esto se debe precisamente a que pese a que existan incluso, bueno, libros y ramas de psicología, entre comillas, o pseudopsicología, que aseguran que puedes autoprogramarte. Eso no es posible, no puedes autoprogramarte. No somos máquinas a las que se les pueda meter un código y entonces empiezan a comportarse de tal manera o empiecen a experimentar las cosas de tal u otra manera. Simplemente esto es algo que sobre lo cual nuestra voluntad no tiene ninguna injerencia, ¿no? Toca ya el terreno que Freud mencionaba como una de las 3 ofensas más grandes, las 3 heridas más grandes al narcisismo que ha sufrido la humanidad, ¿no? Ya te las hemos comentado en muchas ocasiones. Una de ellas, la que Freud menciona, es darnos cuenta a través del psicoanálisis, decía él, de que no somos dueños de nuestra propia voluntad. Ya hay muchísimas cosas que se escapan a lo que nosotros conscientemente querríamos hacer, querríamos ser y querríamos querer. Hay muchísimas cosas que quisieras no tenerle tanto cariño a alguien, que quisieras no sentirte de esa manera, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Únicamente puedes aprender a lidiar con eso. Entonces, con el amor no es distinto. Este enamoramiento, esta pasión, esto que distingue al amor fraternal del amor erótico, esto es algo que toma por sorpresa a las personas, que no pueden planear las personas. Puedes elegir a tus amigos, sí, pero no puedes elegir de qué persona te vas a enamorar. Uh-huh. Y hay otra cosa, ahorita que estamos hablando un poquito sobre este tema, Gaby, que hay muchas personas que simplemente no se dan ni siquiera el tiempo, o a veces no se tiene enteramente la capacidad de enamorarse de alguien, ¿no? Esto es algo un poquito complejo de entender, porque siempre que vamos a decir amor, estamos hablando de algo subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted no sabe, hasta con su propia pareja si la tiene, ¿no? ¿Cómo sé que tú me amas igual que yo te amo a ti? Podemos saber de hecho que no es igual, ¿no? Pero entonces, ¿quién quiere más, ¿no? ¿Quién ama más? ¿Cómo podríamos contabilizar eso, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que vamos teniendo cada uno de amor, como para poderlo cuantificar, como para poder decir si es más, es menos, o si tiene una calidad distinta? El amor es una situación subjetiva para cada uno. Le vamos poniendo ese nombre a un conjunto de sensaciones, a un fenómeno tal vez, a algo que pudiéramos intentar catalogar en el mismo sentido como comunidad, pero no podemos saber si es lo mismo. Eso es imposible. Es tan imposible como ¿cómo pudiéramos saber si el azul de la cabina es el mismo azul que ve usted o que ve Gabriela, por ejemplo? Es imposible totalmente. Pero, aún así, nos vamos a ir dando cuenta cómo, en esa misma imposibilidad de entender si es más o es menos, también podemos ver que hay personas que simplemente no se pueden conectar lo suficiente con alguien más
como para poder mencionar enteramente que fuera un amor. Se va registrando como enamoramiento, pero tendríamos que pensarlo tal vez en algo muy cotidiano. ¿Qué pasa con los adolescentes o con los púberes que tienen 12, 13 años y que dicen que han encontrado el amor de su vida? ¿No le da poquita risa, ¿no? Cuando escucha eso? Dice, ¿cómo vas a haber encontrado el amor de tu vida? Tienes 12 años, ¿no? Apenas todavía no sabes ni hacer raíz cuadrada y ya me estás diciendo que conociste al amor de tu vida. Estás muy enamorado, ¿no? Sientes mucho apego por una persona, pero ¿cómo sabes que eso es un amor maduro, ¿no? Nosotros tal vez como adultos podemos poner esta cara de incomprensión y decir que es una tontería. Para esa muchachita o para ese muchachito, ese es el amor de su vida, porque es el primero, tal vez, ¿no? O porque lo vive con una intensidad casi borderline. Y entonces se va registrando en su lenguaje como si fuera amor. Pero para nosotros como adultos no es amor. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento de la otra persona, porque no hay suficiente madurez. Este mismo sentimiento lo van experimentando adultos con el mismo nivel de maduración que un puber. Pero, como nos vemos un poquito más grandes, más arrugados, la pasamos como buena, ¿no? Decimos, bueno, es que sí, mira, es que él es muy enamoradizo. Cada 2, 3 meses está enamorado de alguien, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? Ya debería de levantarnos una ceja eso, como en duda, porque ¿cómo es que alguien se está enamorando tanto? Y aparte, con cada nueva relación que dure 2 o 3 meses, decimos que es el amor de nuestra vida. ¿Cómo podríamos saber si realmente eso es amor? O no estamos viendo una manifestación patológica de lo que está sucediendo en la vida anímica de esa persona. En ese sentido, nos vamos a ir dando cuenta, una vez más, sobre nuestra propia capacidad y subjetividad de relacionarnos con las otras personas. Porque ahí tal vez podríamos entender cómo es que vamos formando esos vínculos y a qué es a lo que le llamamos amor. Porque tal vez dentro de una estructura un poquito más primitiva, vamos a encontrar que el amor tiene que ver con una necesidad que se llega a vivir como de vida o muerte, ¿no? Como esta necesidad de acoplarnos, de simbiotizarnos con alguien más. Y esto es lo que se acaba entendiendo a veces socialmente como que es el amor más puro y más fuerte, ¿no? Como esta idea de Romeo y Julieta, que Romeo y Julieta por su amor se acabaron suicidando porque no podían estar juntos. Y por ahí en algún momento dimos el dato de que Romeo y Julieta se conocieron como por 4 o 5 días, una cosa así de ridícula. Entonces, ¿qué pasó? ¿Si era amor o eran unos muchachitos bastante desequilibrados como para acabar envenenándose y apuñalándose por una persona que conocieron hace algunos días? Bueno, vamos a seguir hablando de esto, así que quédese con nosotros, vamos a hacer un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos hablando el día de hoy acerca de amor a la carta. Tenemos líneas de comunicación para que nos compartas tu opinión y tus comentarios. Los teléfonos 3122-1190, 3647-1883 y un número celular para que nos envíes WhatsApp al 333-822-3208. Y regresando a este tema. Entonces, si esta chispa que va a distinguir el amor fraternal que podemos sentir hacia algunas personas en contraste con aquello más apasionado que se requiere para para formar una pareja y ver a la otra persona como pareja, esto es algo que se escapa a nosotros. Y tú comentabas en el bloque pasado, José Luis, que habrá algunas personas que aparentemente no tienen la capacidad de enamorarse de otra persona. Y es que esto es importante. Todas las personas tenemos la necesidad de estar en contacto con otras personas y de sentirnos amados por las otras personas. Eso es ineludible. Entonces, podríamos pensar que eso significa, que en eso radica meramente el amor. Por supuesto que es una parte necesaria este vacío y esta soledad para que entonces busquemos a alguien, pero es únicamente una parte. Cuando únicamente queremos llanamente llenar ese hueco que tenemos como una necesidad de estar acompañado, una necesidad de que alguien me quiera, una necesidad de que alguien me apruebe,
Entonces, difícilmente va a surgir de ahí tal cual este enamoramiento, ¿no? Probablemente va a surgir algo muy viscoso, un apego muy grande a alguna persona, si es que verdaderamente llega una persona a cubrir como ese papel, ¿no? Pero si pensamos que es cierto, es distinta la experiencia para cada persona y no podemos contabilizarla, no podemos estandarizarla. Sin embargo, como básico, para pensar que queremos a alguien, se requiere que podamos reconocer a esa otra persona y que podamos reconocerla verdaderamente, ¿no? Que podamos reconocerla de fondo como una persona distinta a mí, con todas las características. Por aquí, en una participación, alguien nos compartía que ella idealizó a su esposo, ¿no? Y esto es muy importante. Podemos pensar que amamos profundamente a una persona cuando no es más que una idealización, y cuando estamos en una idealización, aunque aparentemente estamos favoreciendo la imagen del otro, y entonces podríamos pensar que estamos favoreciendo al otro, en realidad lo que hacemos es que lo estamos dejando de lado, ¿no? Es como ponerle encima un cartón con una máscara de otra persona que me gusta más, que no eres tú, porque así es como a mí me gustan las personas. Entonces, pues te lo voy a poner y tú simplemente tienes que actuar, etcétera, y yo voy a seguir embelesado o yo voy a seguir embelesada con esa imagen que yo te puse encima, ¿no? Esto no es algo que decidimos hacer, no es algo que hagamos con la intención de dañar al otro. Sin embargo, en ese punto de la mera idealización, no estamos reconociendo al otro. No es que sea un desorden de personalidad que no nos permite saber que el otro existe, no. La mera idealización ya es un ejemplo perfecto de cómo podemos creer que conocemos al otro, pero en verdad no lo estamos reconociendo. Es tan grande el deseo y es tan grande la necesidad de que tengo yo en mi cabeza, de toda esta lista de características que yo he puesto como necesarias para ser pareja con alguien, que se las voy a colgar encima a cualquier persona, o no cualquier persona, pero a alguna persona, y me voy a negar a ver cualquier pista o cualquier cosa que me sugiera lo contrario. Entonces, evidentemente, bueno, después, si al menos se tiene esa capacidad para reconocer a la persona más adelante, puede que te des cuenta de que no era la persona que tú pensabas, y en el mejor de los casos no es demasiado tarde, ¿no? Y entonces, bueno, se puede hacer la separación, se puede hacer, o en otros casos, muchas veces puede que te des cuenta de que no era exactamente la persona que tú te imaginabas, pero sí es una persona que te sigue agradando mucho, que te sigue despertando esa pasión, y entonces, bueno, pues puedes ceder, ¿no? Quizás no es tan grande la diferencia como para terminar con la relación, pero finalmente necesita existir ese reconocimiento del otro. Cuando esto no existe, verdaderamente te estás relacionando con tu propia fantasía nada más. Y mira, Gaby, alrededor de esto nos están haciendo una pregunta por WhatsApp. Les recuerdo, el día de mañana vamos a seguir hablando de este tema, así que si nos quieren mandar participaciones, guárdeselas poquito y mañana en punto a las 6 se las podremos contestar, si nos las manda por acá. Nos dice alguien, primero nos dicen que qué lindo programa, muchas gracias, saludos. También nos preguntan, hola, me gustaría saber qué tanto es válido enamorarse de una persona mucho más joven que yo, ya que nunca había sentido esto, agradeceré su opinión. Va por esto mismo que tú ibas hablando, Gabriela. Primero tendríamos que darnos cuenta de que es necesario que haya un reconocimiento del otro para que pudiéramos hablar de un amor maduro, ¿no? No de una... No quisiera que se entendiera esta palabra como en un libro de superación personal, pero no en una situación de apego, ¿no? Apego en el sentido de la necesidad que puedo tener de estar pegadito con el otro, porque puede ser cualquiera, y esto es lo que vamos viendo en este tipo de relaciones más hacia lo limítrofe, que yo me puedo enamorar de quien sea,
¿no? Quien sea está bien. Y apasionadamente. Y apasionadamente, ¿no? No necesito ni conocerlo porque yo me puedo enamorar de esa persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Una necesidad inconsciente de la persona de estar acompañada. Podríamos hablar de eso, ¿no? De muchas otras cosas. Eso es a lo que me voy refiriendo con este apego. Esto que tú nos estás preguntando, ¿qué tan válido es enamorarse de una persona? Pues es tan válido como enamorarse de cualquier otra persona, ¿no? No es así como que le dé menos o más validez el enamorarnos de alguien en sí. Podríamos ir viendo cómo con el paso del tiempo, esto de las diferencias de edades va generando como un paradigma muy distinto entre generación y generación. Porque podríamos pensar hace unos 80 años hacia atrás, era impensable que la mayoría, para algunas personas, que las parejas fueran de la misma edad. ¿Por qué? Porque estaba esta idea de que la mujer se acaba más rápido al tener hijos, ¿no? Entonces la mujer necesita ser más joven, el hombre necesita ser maduro y ya bien establecido para sostener una familia. Y eso era el núcleo familiar. Mientras van cambiando los tiempos, esto se va viendo que ya no es tan necesario, y aún así en esos años había personas que no les importaba y se establecían en una relación con un igual en su edad. Pero podríamos ver cómo hay una predominancia en esta situación en donde las personas se llevaban mucha diferencia de edad. ¿Con qué tan válido es enamorarnos? Tal vez la pregunta sea en qué tan responsable es enamorarnos de una persona más joven que nosotros. Ahí, una vez más, tendríamos que entender que no está dentro de nuestras opciones decidir de quién nos vamos a enamorar o de quién no. Lo que sí tendríamos que pensar es qué es lo que nos hace formar un vínculo con una persona considerablemente más joven que nosotros. Ahí es en donde está el meollo. Porque ¿qué podríamos compartir con una persona? Imagínese, ¿qué podría compartir? Pensemos en un lapso de 10 años que le gusta. Vamos poniéndolo primero un poquito más pequeño, 5 años. Una persona de 20 años con una persona de 15 años. A los 15 años, pues para empezar, uno todavía ni es mayor de edad, ¿no? Uno está a la mitad de la secundaria. Una persona a sus 20 años posiblemente ya está inmersa en una vida laboral, en un aspecto profesional. Si estudió una carrera, ya está por salir, ya puede estar ejerciendo parte de su trabajo como practicante. Y una persona de la secundaria, pues como que no se vuelve un atractivo tan grande para esta persona. Pero esto, si lo trasladamos a un momento muy distinto de nuestra vida, pensemos a los 25 y a los 30 años, de 25 a 30 años ya no se siente tanto esa diferencia. Y esto es lo que nos puede hacer pasar por alto algunas cosas. Pero si le empezamos a incrementar este número, digamos ya no 5, digamos 15 años, de los 45 a los 55 años, ¿qué diferencia hay? Definitivamente que hay mucha, y definitivamente que hay un contexto muy distinto. Entonces, tendríamos que preguntarnos si nos estamos enamorando realmente de la persona que nosotros conocemos, o, una vez más, es que es nuestro deseo puesto en una fantasía, en algo que nos llevó a desencadenar ese tipo de relación. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta mañana.